Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la cuarta reunión de la temporada, compuesta hoy por 8 competencias, 7 de ellas locales y una competencia internacional a través del simulcasting. Sobresalen en la programación las eliminatorias del Premio Asociación de Criadores Hembras, que tendrán lugar el segundo y tercer turno, ambos sobre 1000 metros. También el Handicap Semana Santa. Este tendrá lugar en cuarto turno sobre la distancia de 1300 metros. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1200 metros. El 1 es Robertinho, José Romero 56 kilos. El 2 Love Gum, Fidelino Valdés 54 kilos 800 gramos. El 3 Drem Deluxe, Marco Mesa 54 kilos. El 4 Nadal, Leonardo Jiménez 56 kilos. El 5, Laureado Alcides Coronel, 56 kilos. Y el 6, Wonderful Dream, no será de la partida. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la primera carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1200 metros. El 1, Robertinho José Romero. El 2, Lopgam Fidelino Valdés. El 3, Dream Deluxe Marco Mesa. El 4, Nadal Leonardo Jiménez. El 5, Laureado Alcides Coronel. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones guaraníes. Esposo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar en camino el participante número 1, Robertinho. Toma medio cuerpo de ventaja. El número 2, Love Gum. Tercero se desempeña el 3, Dream Deluxe. Cuarto viene accionando el 4, Nadal. En la quinta ubicación el 5, Laureado. Descontado el primer metro de la prueba, el número 1, Robertinho, corre con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Love Gum. Tercero se desempeña el número 3, Dream Deluxe. Cuarto viene accionando el 4, Nadal. En la quinta ubicación el 5, Laureado. Los participantes comienzan a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. Por fuera el número 2, Love Gum. A su costado interior el número 1, Robertinho. Tercero se desempeña el número 3, Dream Deluxe. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 4, Nadal. Cierra marcha un cuerpo y medio de este. El número 5, Laureado. Los participantes de los últimos 600 metros, cabeza a cabeza. Por dentro el número 1, Robertinho. A su costado exterior el 2, Love Gum. Más abierto el 4, Nadal. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Por dentro el número 1, Robertinho. A su costado exterior el número 2, Love Gum. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha de la delantera. El número 1, Robertinho, pequeña ventaja sobre el número 2, Love Gum, que mejora por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco y continúa la lucha de la delantera. Por fuera el número 2, Love Gum. Por dentro el número 1, Robertinho. Tercero lo hace el número 3, Dream Deluxe. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha de la delantera. Por dentro el número 1, por fuera el 2. Gana terreno el 3, pocos metros para el disco. El 1, Robertinho, medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Love Gum. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primero el 1, Robertinho; segundo el 2, Love Gum; tercero el 3, Dream Deluxe; cuarto el 4, Nadal; quinto el 5, Laureado. Tiempo empleado por el ganador: minutos 16 segundos 49 centésimas. Ganada por 3/4 de cuerpo del segundo al tercero medio. Pescuezo. Dividen 12 por ganador del 1, 26.600 guaraníes. Llavireta 1-2, 82.900 guaraníes. Trifecta 1-2-3, 123.500 guaraníes. Primer pase del PIC 5 lo aceptaron 195 boletos. El valor del enganche es de 44.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar en camino el participante número 1, Robertinho. Le toma medio cuerpo de ventaja. El número 2, Love Gum. Tercero se desempeña el 3, Dream Deluxe. Cuarto viene accionando el 4, Nadal. En la quinta ubicación el 5, Laureado. Descontado el primer metro de la prueba, el número 1, Robertinho, corre con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Love Gum. Tercero se desempeña el número 3, Dream Deluxe. Cuarto viene accionando el 4, Nadal. En la quinta ubicación el 5, Laureado. Los participantes comienzan a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. Por fuera el número 2, Love gana su costado interior. El número 1, Robertinho. Tercero se desempeña el número 3, Dream Deluxe. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 4, Nadal. Cierra marcha un cuerpo y medio de este. El número 5, Laureado. Los participantes los últimos 600 metros cabeza a cabeza. Por dentro el número 1, Robertinho. A su costado exterior el 2, Love más abierto el 4, Nadal. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Por dentro el número 1, Robertinho. A su costado exterior el número 2, Love gana. Tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha de la delantera. Número 1, Robertinho, pequeña ventaja sobre el número 2, Logan, que mejora por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco y continúa la lucha de la delantera. Por fuera el número 2, Logan. Por dentro el número 1, Robertinho. Tercero lo hace el número 3, Dream Deluxe. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha de la delantera. Por dentro el número 1, por fuera el 2. Gana también el 3, pocos metros para el disco. El 1, Robertinho. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Logan. Cruzaron el disco. Le recordamos al público apostador: en esta segunda carrera está en juego la AAA. 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Primera tanda eliminatoria del Premio Asociación de Criadores de Sangre Pura de Carreras Nacionales. Hembras. La número 1, Ventanera, Leonardo Jiménez, 55 kilos. La número 2, Mi Pinga, Juan Figueredo, 56 kilos, 300 gramos. La número 3, Qué Linda, Arnaldo Portillo, 56 kilos. La número 4, Queen, Marco Rivas, 55 kilos. La número 5, Gran Julieta, Elvio Candia, 55 kilos, 200 gramos. Y la número 6, Miss Melon, Marco Mesa, 55 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera está en juego la Triple A, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta segunda carrera arranca la Triple A, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran 90 millas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron la primera eliminatoria del premio Asociación de Criadores de Sangre Pura de Carreras Nacionales Hembras. Sale a enseñar el camino a la competidora número 5, Gran Julieta. Le toma 2 cuerpos y medio de ventaja a la número 2. A la número 6, Miss Melon. Tercera se desempeña la número 2, Mi Pinga. Cuarto viene sonando el 1. Ventanera se marcha la número 4, Queen. Las competidoras van a comenzar. Dejan atrás la indicatoria de los 600 metros con la número 5, Gran Julieta, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 2, Mi Pinga. Tercera por dentro lo hace el 1, Ventanera. Y las competidoras de la primera eliminatoria están en la recta final. Asume el comando del lote por fuera la número 2, Mi Pinga, pequeña ventaja sobre la número 5, Gran Julieta. Tercera se desempeña la competidora número 1, Ventanera. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con la número 2, Mi Pinga, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5, Gran Julieta. Tercera se desempeña la competidora número 1, Ventanera. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil la número 2, Mi Pinga. Y Juan Figueredo estira varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 5, Gran Julieta. En la tercera ubicación lo hace la número 1, Ventanera. Cuarta la número 6, Miss Melon. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 2, Mi Pinga. Segunda la número 5, Gran Julieta. Tercera la número 1, Ventanera. Cuarta la número 6, Miss Melón. Quinta la número 4, Queen. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 3 segundos 12 centésimas. Ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 2, 20.500 guaraníes. Llavireta 2.5, 20.400 guaraníes. Trifecta 2.5.1, 41.200 guaraníes. Duplo 1-2, 32 aciertos, 43.500 guaraníes. La primera triple la aceptaron 172 boletos, su valor 11.600 guaraníes. Y el segundo pase, la apuesta PIC 5, la aceptaron 176 boletos, su valor 49.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. De largada. Largaron la primera eliminatoria del premio Asociación de Criadores de Sangre Pura de Carreras Nacionales Hembras. Sale a enseñar el camino a la competidora número 5, Gran Julieta. Le toma 2 cuerpos y medio de ventaja a la número 2, a la número 6, Miss Melon. Tercera se desempeña la número 2, Mi Pinga. Cuarto viene sonando el 1, Ventanera. Se marcha la número 4, Queen. Las competidoras van a comenzar dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros con la número 5, Gran Julieta, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 2, Mi Pinga. Tercera por dentro lo hace el 1, Ventanera. Y las competidoras de la primera eliminatoria están en la recta final. Asume el comando del lote por fuera la número 2, Mi Pinga. Pequeña ventaja sobre la número 5, Gran Julieta. Tercera se desempeña la competidora número 1, Ventanera. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con la número 2, Mi Pinga, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5, Gran Julieta. Tercera se desempeña la competidora número 1, Ventanera. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil la número 2, Mi Pinga. Y Juan Figueredo estira varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 5, Gran Julieta. En la tercera ubicación lo hace la número 1, Ventanera. Cuarta la número 6, Miss Melón. Y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Hay cambio de monta. El 3, Tiro de Luz, será conducido por el jockey Marco Mesa. Reiteramos, cambio de monta en esta tercera carrera. La número 3, Tiro de Luz, será conducida por el jockey Marco Mesa.
Están en la pista principal las competidoras de la segunda tanda eliminatoria del Gran Premio Asociación de Criadores de Sangre Pura de Carreras Nacionales. La número 1 es exclusiva, Juan Figueredo, 57 kilos. La número 2, Magic Queen, Marco Rivas, 55 kilos. La número 3, Tiro de Luz, que ha cambiado de monta, Marco Mesa, 55 kilos. La número 4, Joya Gloriosa, Alcides Coronel, 55 kilos, 700 gramos. La número 5, Petunia, César Mora, 55 kilos. Y la número 6, Irradiante, Elvio Candia, 55 kilos. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizados. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Está todo en condiciones. Largaron la segunda tanda eliminatoria del Gran Premio Asociación de Criadores Hembras. Sale a enseñar el camino la número 2, Magic Queen, le toma cuerpo de ventaja la número 4, Joya Gloriosa, tercera se desempeña por fuera la número 5, Petunia, cuarta viene sonando la número 3, Tiro de Luz en la quinta ubicación, apareadas la número 1 exclusiva con la número 6, Irradiante. Las participantes están enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro el 2, Magic Queen a su costado exterior, la número 4, Joya Gloriosa, mejora por fuera la número 5, Petunia. En la cuarta ubicación viene ganando terreno la número 1 exclusiva con la número 6, Irradiante, cierra la marcha la número 3, Tiro de Luz, y las competidoras de la tercera carrera están en la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro la número 2, Magic Queen a su costado exterior, la número 4, Joya Gloriosa, más abierta lo hace la número 5, Petunia. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista, la número 4, Joya Gloriosa, pequeña ventaja sobre la número 2, Magic Queen, tercera se desempeña la número 5, Petunia abierta en la atropellada lo hace la número 6, Irradiante. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco, continúa la lucha en la delantera por fuera la número 4, Joya Gloriosa, por dentro el 2, Magic Queen, últimos 50 metros de carrera, domina la número 4, Joya Gloriosa, y Alcides Coronel, 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Magic Queen, en la tercera ubicación el 6, Irradiante, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 4, Joya Gloriosa. Segunda la número 2, Magic Queen. Tercera la número 6, Radiante. Cuarta la número 5, Petunia. Quinta la número 1, Exclusiva. Sexta la número 3, Tiro de Luz. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 4 segundos 10 centésimas, ganada por varios cuerpos. La segunda y la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el número 4, 54.700 guaraníes. Llavireta 4-2, 113.400 guaraníes. Trifecta 4-2-6, 140.000 guaraníes. Duplo 2-4, 9 aciertos, 111.100 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 40 boletos, su valor 109.400 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 32 boletos, valor de enganche 78.100 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, 40 aciertos, 218.700 el valor del enganche. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Campana de largada. Está todo en condiciones. Largaron la segunda tanda eliminatoria del Gran Premio Asociación de Criadores Hembras. Sale a enseñar el camino la número 2, Magic Queen. Le toma cuerpo de ventaja la número 4, Joya Gloriosa. Tercera se desempeña por fuera la número 5, Petunia. Cuarta viene sonando la número 3, Tiro de Luz. En la quinta ubicación apareas la número 1, Exclusiva, con la número 6, Irradiante. Las participantes están enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro el 2, Magic Queen. A su costado exterior la número 4, Joya Gloriosa, mejora por fuera la número 5, Petunia. En la cuarta ubicación viene ganando terreno la número 1, Exclusiva, con la número 6, Irradiante. Cierra la marcha la número 3, Tiro de Luz. Y las competidoras de la tercera carrera están en la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro del número 2, Magic Queen. A su costado exterior la número 4, Joya Gloriosa. Más abierto lo hace la número 5, Petunia. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista. La número 4, Joya Gloriosa. Pequeña ventaja sobre la número 2, Magic Queen. Tercera se desempeña la número 5, Petunia. Abierta en la atropellada lo hace la número 6, Irradiante. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por fuera. La número 4, Joya Gloriosa. Por dentro el 2, Magic Queen. Últimos 50 metros de carrera. Domina la número 4, Joya Gloriosa y Alcides Coronel. 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Magic Queen. La tercera ubicación el 6, Irradiante. Cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del Handicap Semana Santa, distancia 1300 metros. La número 1 es Ramona Especial Marco Mesa, 53 kilos. El 2 American Font Elvio Candia, 55 kilos. El 3 Sanguinario Santiago Cabrera, 55 kilos y medio. La número 4 Celebration José Romero, 50 kilos 200 gramos. Y el número 5 Arielo Alcides Coronel, 61 kilos. Arranca la Triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Informamos al público, cambio de monta en la quinta carrera. La número 3, Demoledora, será conducido por el jockey Elvio Candia. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el handicap Semana Santa. Sale a enseñar el camino a la participante número 1, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 4, Celebration, que le presenta lucha. Entre ambas se desempeña el número 3, Sanguinario. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por fuera. El número 5, Arielo. Cierra marcha un cuerpo y medio de este. El número 2, American Phone. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por fuera el número 4, Celebration. A su costado interior el número 1, Ramona Especial. Tercero un cuerpo y medio se desempeña el 3, Sanguinario. Cuarto mejorando rápidamente por fuera lo hace el 5, Arielo. Cierra marcha el número 2, American Phone. Los competidores están enfrentando el codo con la número 4, Celebration, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Arielo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, Sanguinario. Cuarto un cuerpo de este, la número 1, Ramona Especial. Sigue cerrando la marcha el número 2, American Phone. Y los competidores del handicap Semana Santa se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 4, Celebration, cabeza de ventaja sobre el número 5, Arielo, que va resueltamente en su búsqueda.
Tercero se desempeña el número 3, Sanguinario Abierto en la atropellada, el 2, American Phone. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista, el número 5, Arielo. Le toma ahora 2 cuerpos de ventaja la número 4, Celebration. En la tercera ubicación se desempeña el número 2, American Phone. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. La número 5, Arielo, pequeña ventaja sobre el número 4, Celebration, que hiciste por dentro. Últimos 50 metros de carrera, por fuera el 5, Arielo. Cuerpo de ventaja sobre el 2, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primero el 5 Arielo, segundo el 2 American Phone, tercero el 4 Celebration, cuarto el 3 Sanguinario, quinta y última la número 1 Ramona Especial. Tiempo empleado por el ganador: minuto 22 segundos 31 centésimos, ganada por un cuerpo y un cuarto. El segundo al tercero medio cuerpo, dividiéndose por ganador del 5, 8.700 guaraníes. Llave directa 5-2, 26.900 guaraníes. Trifecta 5-2-4, 6.700 guaraníes. Duplo 4-5, 2 aciertos, 83.300 guaraníes. Primer pase de la apuesta de la triple B, lo soltaron 203 boletos, su valor 15.400 guaraníes. Segunda pase de la apuesta PIC 4, lo soltaron 29 boletos, valor de enganche 150.900 guaraníes. Triple que finalizaba, 24 aciertos, 83.300 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, lo soltaron 33 boletos, su valor 265.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera, campana de largada. Largaron el handicap Semana Santa. Sale a enseñar el camino a la participante número 1, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 4, Celebration, que le presenta lucha. Entre ambas se desempeña el número 3, Sanguinario. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 5, Arielo. Cierra marcha un cuerpo y medio de este, el número 2, American Phone. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por fuera el número 4, Celebration. A su costado interior el número 1, Ramona Especial. Tercero un cuerpo y medio se desempeña el 3, Sanguinario. Cuarto mejorando rápidamente por fuera lo hace el 5, Arielo. Cierra marcha el número 2, American Phone. Los competidores están enfrentando el codo con la número 4, Celebration, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Arielo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, Sanguinario. Cuarto un cuerpo de este, la número 1, Ramona Especial. Sigue cerrando la marcha el número 2, American Phone. Y los competidores del handicap Semana Santa se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 4, Celebration, cabeza de ventaja sobre el número 5, Arielo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, Sanguinario, abierto en la atropellada el 2, American Phone. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista. El número 5, Arielo. Le toma ahora dos cuerpos de ventaja la número 4, Celebration. En la tercera ubicación se desempeña el número 2, American Phone. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. La número 5, Arielo. Pequeña ventaja sobre el número 4, Celebration, que hiciste por dentro. Últimos 50 metros de carrera por fuera el 5, Arielo. Cuerpo de ventaja sobre el 2, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal las competidoras de la quinta carrera, prueba reservada para las hembras del handicap inferior, distancia 1000 metros. La número 1, Niagara Nostra, Juan Figueredo, 58 kilos. La número 2, Cuñez Chicolino, será de la partida. La número 3, Demoledora, que cambió de monta, Elvio Candia, 54 kilos. La número 4, India, Marcos Mesa, 53 kilos. La número 5, Secretísima Virtual, Marco Rivas, 53 kilos. Y el número 6, I'm Special, Leonardo Jiménez, 52 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000, pozo garantizado. 5 minutos, finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 1.200.000 guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 1, Niagara Nostra. Pequeña ventaja ahora sobre la número 4. Gana terreno rápidamente la número 6. Más abierta la número 5. Las competidoras descuentan los primeros metros de la prueba. Asume comando el lote la número 5. Secretísima Virtual. Le toma cuerpo de ventaja la número 4. Indian. Tercero se desempeña la número 6. I'm Special. Cuarta viene nacional la número 1. Niagara Nostra será la marcha número 3, Demoledora. Las competidoras están en los últimos 600 metros. La número 5, Secretísima Virtual, 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Indian. Tercero se desempeña el 6, Año Especial. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 5, Secretísima Virtual, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1, Niagara Nostra. Tercera se desempeña la participante número 4, Indian. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. La número 5, pequeña ventaja ahora sobre la número 1, Niagara Nostra, que mejora por dentro. Tercera se desempeña la número 4, Indian. Gana terreno al fondo el 3, Demoledora. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina fácil la número 1, Niagara Nostra. Y Juan Figueredo logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 4 y 5, que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primera la número 1, Niagara Nostra. Segunda la número 5, Secretísima Virtual. Tercera la número 4, Indian. Cuarta la número 3, Demoledora. Quinta la número 6, I'm Special. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 3 segundos 88 centésimas. Ganada por varios cuerpos, la segunda, la tercera, una cabeza. Dividiéndose por la ganadora del 1, 8.700 guaraníes. Llaverita 1.5, 32.400 guaraníes. Trifecta 1.54, 88.900 guaraníes. Duplo 5-1, 53 aciertos, 16.900 guaraníes. Primera triple resultaron 30 boletos, valor de enganche 62.500 guaraníes. Segunda triple resultaron 117 boletos, su valor 26.700 guaraníes. Tercer pase el pick 4, 2 aciertos, valor de enganche 364.600 guaraníes. Y el pick 5 que finalizaba con 15 aciertos, 470.900 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 1, Niagara Nostra. Pequeña ventaja ahora sobre la número 4. Gana terreno rápidamente la número 6. Más abierta la número 5. Las competidoras descuentan los primeros metros de la prueba. Asume comando lote la número 5, Secretísima Virtual. Le toma cuerpo de ventaja la número 4, Indian. Tercero se desempeña la número 6, I'm Special. Cuarta viene nacional la número 1. Niagara Nostra será la marcha número 3, Demoledora. Las competidoras están en los últimos 600 metros. La número 5, Secretísima Virtual, 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Indian. Tercero se desempeña el 6, Año Special. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 5, Secretísima Virtual, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1, Niagara Nostra. Tercera se desempeña la participante número 4, Indian. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. La número 5, pequeña ventaja ahora sobre la número 1, Niagara Nostra, que mejora por dentro. Tercera se desempeña la número 4, Indian. Gana terreno al fondo el 3, Demoledora. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina fácil la número 1, Niagara Nostra. Y Juan Figueredo logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 4 y 5, que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco. Informamos al público, cambio de monta en esta sexta carrera. El 6, el número 7, Diablo, será conducido por Juan Figueredo. En la octava y última carrera no será la partida el 2, el Portal, mientras que el número 3, La Car, será conducido por Alcides Coronel. Reiteramos, cambio de monta en esta sexta carrera. El 7, Diablo, Juan Figueredo. En la octava y última carrera no será la partida el 2, el Portal. Y hay cambio de monta, el 3, La Car, será conducido por Alcides Coronel. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Su atención, por favor. La comisión directiva del Jockey Club del Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente el fallecimiento de quien en vida fuera socio vitalicio de la institución, miembro de la comisión directiva en varios periodos, propietario del Estud Santanita y de innumerables ejemplares clásicos, el doctor Juan Carlos González Román. Solicitamos al público presente guardar un minuto de silencio en su distinguida memoria. Muchas gracias.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos del handicap inferior machos, distancia 1000 metros. El 1 Fantástico Marco Mesa 56 kilos, el 2 Black Explicit Mauricio Curiluk 54 kilos y medio, el 3 Vikingo Fidelino Valdés 54 kilos, el 4 Marroc Elvio Candia 56 kilos, el 5 Despampanante Leonardo Jiménez 52 kilos, el 6 Triunfo Marcos Rivas 53 kilos y el 7 Diablo Juan Figueredo 57 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el 1 Fantástico. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 3 Vikingo. Tercero se desempeña el número 6 Triunfo. Cuarto viene sonando el 7 Diablo. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 1 Fantástico. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3 Vikingo. Tercero se desempeña el 6 Triunfo. Cuarto viene sonando el número 7 Diablo. La quinta ubicación lo hace el 2 Black Express y más atrás lo viene haciendo el 5, el Despampanante. Los competidores en los últimos 600 metros con el número 1 Fantástico enseñando el camino, cuerpo de ventaja sobre el 3 Vikingo. Tercero se desempeña el 7 Diablo y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1 Fantástico intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3 Vikingo. Tercero se desempeña el participante número 5, el Despampanante. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por fuera el número 3 Vikingo. Le toma ahora pequeña ventaja número 1 Fantástico que insiste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5, el Despampanante. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Asume comando el lote. El número 3 Vikingo estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 Fantástico. Tercero el 5, pocos metros para el disco. El 3 Vikingo y Fidelino Valdés. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 Fantástico. Tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 3 Vikingo, segundo el 1 Fantástico, tercero el 5 el Despampanante, cuarto el 7 Diablo, quinto el 2 Black Express y sexto el 4 Marrock. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 97 centésimos, ganada por 2 cuerpos y un cuarto. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividen 12 por ganador del 3, 35.000 guaraníes. Yavireta 3-1, 137.700 guaraníes. Trifecta 3-1-5, 41.800 guaraníes. Duplo 1-3, 10 aciertos, 120.000 guaraníes. Primera triple la acertaron 92 boletos, su valor 231.000 guaraníes. Segunda triple acertaron 6 boletos, valor de enganche 312.500 guaraníes. Tercera triple, 17 aciertos, 147.100 guaraníes. Y el pick 4 con 2 aciertos, 1.750.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el 1 Fantástico. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 3 Vikingo. Tercero se desempeña el número 6 Triunfo. Cuarto viene sonando el 7 Diablo. He contado los primeros metros de la prueba. El número 1 Fantástico. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3 Vikingo. Tercero se desempeña el 6 Triunfo. Cuarto viene sonando el número 7 Diablo. La quinta ubicación lo hace el 2 Black Express y más atrás lo viene haciendo el 5 el Despampanante. Los competidores en los últimos 600 metros con el número 1 Fantástico enseñando el camino, cuerpo de ventaja sobre el 3 Vikingo. Tercero se desempeña el 7 Diablo y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1 Fantástico intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3 Vikingo. Tercero se desempeña el participante número 5 el Despampanante. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por fuera el número 3 Vikingo. Le toma ahora pequeña ventaja al número 1 Fantástico que hiciste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5 el Despampanante. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando el lote. El número 3 Vikingo estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 Fantástico. Tercero el 5, pocos metros para el disco. El 3 Vikingo y Fidelino Valdés. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 Fantástico. Tercero el 5 y cruzaron el disco.
Le informamos al público, nuestra carrera internacional es la octava carrera del hipódromo de Hampton. Aún no se ha disputado la séptima carrera, por lo tanto hay tiempo todavía para realizar los canjes de la triple, jugar la apuesta duplo que arranca en esta séptima carrera que tiene un valor de 20.000 guaraníes y garantiza 5 millones de guaraníes. Reiteramos, nuestra competencia internacional es la octava carrera del hipódromo de Hampton, con 10 competidores, donde no corre el número 2.
Ya está en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Hampton, donde se va a disputar nuestra séptima carrera en el programa oficial. No corre el 2, competencia sobre 1663 metros, pista de arena. Se muestra como favorita la número 5, Pasta Salad Ronda, seguida en las apuestas por la número 8, Lucy's Looking Left, tercer jugada la número 4, Hot Dame. Restan 14 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. En juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Cinco minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo que ya supera los 5.600.000 guaraníes.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo cuyo pozo ya supera los 7.100.000 guaraníes. Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 4, pequeña ventaja sobre el 8. Entre ambos se desempeña el 7, más abierto lo está haciendo el número 9, por dentro gana terreno el 1. Los competidores se enfrentan en el primer codo con el número 4, Hot Dame, logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre la número 1, No Nanette No. Tercero se desempeña por fuera la participante número 8, Lucy's Looking Left. Entre ambas a medio cuerpo lo viene haciendo la número 7, Jocelyn
Quinta mejorando por fuera, lo viene haciendo la participante número 9, Will Tapit. Las competidoras descontaron los primeros 400 metros en 26 segundos, 31 centésimos, cabeza a cabeza. Por fuera el 4, a su costado interior el 1. En la tercera ubicación lo viene haciendo a dos cuerpos el número 8. Quedando en la cuarta ubicación expectante por dentro de la participante número 7. Más atrás se desempeña un cuerpo de esta, la competidora número 9, quedando en la sexta ubicación. Ganando terreno la participante número 5. Más atrás el 10, 3 y 6. 50 segundos, 84 centésimos. Vienen caminando las competidoras. La número 4, medio cuerpo de ventaja ahora sobre la número 1. La tercera ubicación se desempeña el 8. En la cuarta colocación viene mejorando por dentro la participante número 5, quedando en la quinta ubicación por fuera la número 9. Gana terreno al fondo la participante número 3, quedando sexta. La competidora por dentro número 7, cierra marcha el 6 y las participantes de nuestra séptima carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera. La número 5, pequeña ventaja ahora sobre la número 4. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote. La número 5, Pasta Salad Ronda. Estira amplias ventajas sobre la participante número 4. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 8. Últimos 50 metros de carrera. La número 5, Pasta Salad Ronda. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 8, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera: primera la número 5, Pasta Salad Ronda; segunda la número 8, Lucy's Looking Left; tercera la número 4, Hopdane; cuarta la número 1, Nona Neto No. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 45 segundos, 52 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, el pescuezo. Dividendos. Es por ganador del 5, 14.000 guaraníes. Llave simple 5885, 30.300 guaraníes. La apuesta duplo 35, 2 aciertos, 297.500 guaraníes. La segunda triple la acertaron 26 boletos, su valor 896.300 guaraníes. Triple que finalizaba con 2 aciertos, 750.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera, le informamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego la llave directa. 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Trifecta 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Emoticom. Le toma cuerpo de ventaja al número 4, Pine Run. En tercero se desempeña el 3, Lacar. Cuarto viene sonando el 6, Houdini. En la quinta ubicación se desempeña el 8, Black Fax. Más abierto lo hace el número 9, Bandido. Competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 900 metros con el número 1, Emoticon. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, Pine Runner. Tercero se desempeña expectante el número 6, Houdini. Cuarto viene accionando el 8, Black Fax. En la quinta ubicación mejorando rápidamente lo viene haciendo el 9, Bandido. Quedando en la sexta ubicación el número 3, Lacar. Más abierto lo hace el 5, Atom. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera y lucha en la delantera el número 6, Houdini. Pequeña ventaja ahora sobre el 8, Black Fax. Abierto el 9, Bandido. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Houdini. Pequeña ventaja sobre el número 8, Black Fax, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Bandido. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera número 6, Houdini. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8, Black Fax, que va resueltamente en su búsqueda. Más abierto lo viene haciendo el número 9, Bandido. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 8, Black Fax. Pequeña ventaja ahora sobre el número 6, Houdini, que se resiste. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por fuera el número 8, Black Fax. Le toma pequeña ventaja al número 6, Houdini, que hiciste por dentro pocos metros para el disco en una misma línea, 6 y 8 para la primera ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera: primero el 8 Black Fax, segundo el 6 Houdini, tercero el 9 Bandido, cuarto el 3 Lacar, quinto el 4 Painrunner, sexto el 5 Atom. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 23 segundos 38 centésimos, ganada por media cabeza. Del segundo al tercero, 2 cuerpos y 3 cuartos. Dividiéndose por ganador del 8, 10.100 guaraníes, llave directa 8.6, 50.000 guaraníes, trifecta 8.6.9, 39.400 guaraníes. Duplo 5.8, 69 aciertos, 108.100 guaraníes. Triple que finalizaba, 21 aciertos, 1.037.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Emoticom. Le toma cuerpo de ventaja al número 4, Painrunner. En tercero se desempeña el 3, Lacar. Cuarto viene seleccionando el 6, Houdini. En la quinta ubicación se desempeña el 8, Black Fax. Más abierto lo hace el número 9, Bandido. Competidores dejan atrás la indicatoria de los 900 metros con el número 1, Emoticon. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Painrunner. Tercero se desempeña expectante el número 6, Houdini. Cuarto viene accionando el 8, Black Fax. En la quinta ubicación mejorando rápidamente lo viene haciendo el 9, Bandido. Quedando en la sexta ubicación el número 3, Lacar. Más abierto lo hace el 5, Atom. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera y lucha en la delantera el número 6, Houdini. Pequeña ventaja ahora sobre el 8, Black Fax. Abierto el 9, Bandido, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Houdini. Pequeña ventaja sobre el número 8, Black Fax, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Bandido. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera número 6, Houdini. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8, Black Fax, que va resueltamente en su búsqueda. Más abierto lo viene haciendo el número 9, Bandido. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 8, Black Fax. Pequeña ventaja ahora sobre el número 6, Houdini, que se resiste. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por fuera del número 8, Black Fax. Le toma pequeña ventaja al número 6, Houdini, que cita por dentro pocos metros para el disco en una misma línea. 6 y 8 para la primera ubicación y cruzaron el disco.